Una mujer abandonada en las calles, un empresario con el corazón roto y una verdad escondida por décadas. Cuando sus vidas se cruzan, una revelación sorprendente lo cambia todo. Prepárate para una historia de dolor, superación y un final que te emocionará como nunca. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias emocionantes. Tu apoyo ayuda al canal a crecer y nos motiva a seguir creando contenido increíble para ti. Muchas gracias por estar aquí, y quédate, porque no querrás perderte ninguna de estas impactantes historias. Marcelo conducía por la avenida desierta, el sonido de las llantas sobre el asfalto era su única compañía en su solitaria travesía de regreso a casa. Había pasado el día recordando a su difunta esposa, cuya ausencia seguía siendo una herida abierta en su alma. Con cada kilómetro recorrido, sentía un vacío que crecía, como si el silencio a su alrededor reflejara su propia soledad. El semáforo frente a él cambió a rojo, obligándolo a detenerse. Mientras esperaba, algo en la acera llamó su atención. Una mujer estaba sentada en el borde de la banqueta, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. El contraste entre ella y el movimiento del mundo a su alrededor era inquietante. En sus manos temblorosas sostenía algo que parecía una foto amarillenta por el tiempo. Su ropa estaba desgastada, cubierta por una fina capa de polvo, y el viento frío de la noche parecía envolverla como unas garras invisibles. Marcelo, incapaz de apartar la mirada, sintió un nudo inexplicable formarse en su pecho. De repente, un grupo de jóvenes pasó riendo a carcajadas. Al ver a la mujer, comenzaron a burlarse de ella, lanzándole latas vacías y provocándola con palabras crueles. La mujer intentó protegerse, abrazando la foto contra su pecho, pero no reaccionó, como si ya estuviera acostumbrada a la brutalidad del mundo. Marcelo, impulsado por un instinto casi automático, apagó el motor y salió del auto. Su voz resonó firme cuando les gritó que se detuvieran. Los jóvenes vacilaron por un momento, pero finalmente se alejaron, riendo de manera burlona. Marcelo se acercó a la mujer con cuidado, temiendo asustarla aún más. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y lo que vio lo sacudió profundamente. Eran ojos llenos de historias no contadas, dolor acumulado y una resignación que parecía imposible de romper. La mujer se levantó rápidamente, como un animal acorralado, y comenzó a caminar apresuradamente, intentando escapar de él. «Espera, solo quiero ayudarte», dijo Marcelo, pero sus palabras no obtuvieron respuesta. La vio desaparecer en la esquina, dejando atrás solo el sonido de sus pasos. En los días siguientes, Marcelo no pudo quitarse aquella escena de la cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le resultaba tan familiar si era una completa desconocida? La imagen de sus ojos lo perseguía, como si guardaran una verdad que necesitaba descubrir. Decidió regresar al mismo lugar, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Durante 3 noches, estacionó su auto en el mismo semáforo, observando con atención, pero ella no aparecía. En la 4ª noche, el viento soplaba con más fuerza y una ligera llovizna hacía que el aire fuera aún más frío. Entonces la vio, sentada en el mismo lugar, encogida como si quisiera desaparecer. Marcelo bajó del auto otra vez, pero esta vez no se acercó de inmediato. Permaneció quieto por unos segundos, observándola desde lejos. La mujer parecía tan pequeña y frágil que una parte de él sintió que cualquier movimiento podría romperla. «Por favor, no tengas miedo. Solo quiero hablar», dijo Marcelo, con una voz llena de sinceridad. Ella levantó la cabeza lentamente, pero su mirada era desconfiada, como si intentara descifrar sus intenciones. «Vi lo que pasó la otra noche. No es justo lo que te hicieron. Nadie debería ser tratado así». Ella no respondió. Simplemente apretó la foto contra su pecho, como si fuera lo único que la conectaba con el mundo. Marcelo se dio cuenta de que insistir sería inútil. Antes de irse, dejó una cobija y una botella de agua a su lado. «Si necesitas algo, estaré aquí», dijo, regresando a su auto. Ella no dijo nada, pero sus ojos lo siguieron mientras se alejaba, con una mezcla de miedo y curiosidad. Marcelo volvió a casa, pero la inquietud no lo dejó en paz. Había algo en esa mujer que lo tocaba profundamente, algo que no podía explicar.
Sabía que, de alguna forma, su vida estaba a punto de cambiar. La noche siguiente, Marcelo regresó a la avenida, con el corazón pesado por una curiosidad que no podía ignorar. Al encontrar nuevamente a Elena, no insistió en acercarse de inmediato. Solo dejó una bolsa con comida a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Ella lo miró de reojo, pero no dijo nada. Era evidente que vivía en una prisión de silencio, donde las palabras habían perdido su significado. Sin embargo, Marcelo notó algo, aunque no confiaba en él, tampoco lo rechazaba completamente. Era un pequeño comienzo. Marcelo decidió cambiar su enfoque. En lugar de bombardearla con preguntas, se sentó en una banca cercana y comenzó a hablar de sí mismo. Le contó sobre su esposa, sobre cómo su pérdida había dejado un vacío en su vida. Era la primera vez en años que decía esas palabras en voz alta, y eso lo tomó por sorpresa. No sabía por qué se estaba abriendo con una desconocida, pero sentía que era lo correcto. Elena permaneció en silencio, pero sus ojos lo observaban con más atención. Marcelo sintió que, de alguna forma, ella entendía el peso de su dolor. En la tercera noche, Elena finalmente habló. No fue una confesión larga ni detallada, solo un desahogo breve y seco. Dijo que alguna vez tuvo una casa, una carrera y una familia. Tuve todo, y ahora no tengo nada, murmuró, con una voz débil, como si cada palabra fuera una carga. Marcelo no quiso presionarla, pero había algo en su expresión que parecía pedirle que no se diera por vencido con ella. Sus palabras ocultaban historias enterradas, heridas que nunca habían sanado. Elena comenzó a aparecer regularmente en el mismo lugar. Marcelo la buscaba y la llevaba a cenar a una cafetería sencilla, donde el ambiente era menos intimidante. Poco a poco, ella empezó a compartir más sobre su vida. Había sido una enfermera dedicada, trabajando en un hospital público, donde su habilidad para manejar emergencias la hacía respetada entre colegas y pacientes. Su vida cambió de manera devastadora cuando perdió a su única hija, una niña de 6 años, en un accidente de auto. Mientras hablaba, apretaba el retrato contra su pecho, el único vínculo tangible que aún tenía con su hija. El relato de Elena estaba lleno de pausas pesadas, como si los recuerdos fueran tan dolorosos que necesitara tomar aliento para continuar. Describió el día del accidente con una precisión fría, casi mecánica. Contó cómo regresaba del trabajo, agotada tras un turno de 12 horas, cuando un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo y chocó contra su auto. Dijo que sostuvo a su hija en brazos mientras la niña le decía que tenía sueño. Solo quería dormir, y nunca despertó. Terminó con la voz quebrada, desviando la mirada como si quisiera escapar de la memoria. Después del accidente, la vida de Elena se derrumbó. No pudo volver a trabajar. La culpa la consumía, aunque sabía racionalmente que no había nada que pudiera haber hecho. Su matrimonio, ya debilitado por tensiones previas, no sobrevivió. Su esposo la culpaba por lo ocurrido, y el ambiente en casa se volvió insoportable. Eventualmente, él la abandonó. Sin apoyo emocional ni económico, Elena perdió su hogar, no logró empezar de nuevo y terminó en las calles. Mientras escuchaba, Marcelo sentía una mezcla de compasión y angustia. Era como si cada palabra de Elena lo arrastrara dentro de su dolor, haciéndolo revivir su propia pérdida de una manera aún más intensa. Quería ayudarla, pero sentía que su ayuda era insignificante frente a la magnitud de su sufrimiento. Al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no podía abandonarla. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó. Elena sonrió con tristeza, como si la pregunta fuera ingenua. Lo intenté, pero nadie escucha a una mujer rota. Cuando Marcelo la dejó esa noche, sintió que algo había cambiado. Elena estaba empezando a confiar en él, pero también era claro que su confianza era frágil, como un hilo a punto de romperse. Sabía que necesitaría paciencia, pero también entendía que estaba entrando en un territorio emocional peligroso. Sentía una necesidad urgente de darle una oportunidad, tal vez la última, de reconstruir su vida. Y, de una manera que aún no entendía del todo, sentía que su propia salvación también estaba conectada con ello. Marcelo sabía que, para Elena, una cobija o una comida caliente no serían suficientes. El peso de sus pérdidas y el aislamiento la habían moldeado en una mujer que llevaba la desconfianza como una armadura.
pero él creía que, con paciencia, podría ayudarla a recuperar la dignidad y la esperanza. El plan que formó en su mente era audaz y arriesgado, pero sentía que debía intentarlo. La invitó a trabajar en su empresa, no en un puesto que requiriera habilidades técnicas, sino en algo simple que la mantuviera ocupada y lejos de las calles. Al principio, Elena dudó. El miedo al fracaso, a ser juzgada, la mantenía atrapada en un ciclo de autoboicot. Marcelo insistió, asegurándole que podría empezar despacio, sin presiones. Sabía que enfrentaría resistencia, tanto de ella como de su propio equipo. Clara, su asistente de muchos años, fue la primera en expresar su descontento. Clara siempre había sido ambiciosa y extremadamente leal a Marcelo, pero veía la decisión de traer a Elena al ambiente corporativo como una amenaza al equilibrio de la empresa. Para ella, Elena era una incógnita, alguien cuya fragilidad emocional podría comprometer el trabajo e incluso la imagen de Marcelo. La llegada de Elena a la empresa estuvo marcada por miradas curiosas y comentarios en voz baja. Intentaba esconderse detrás de su sencillez, evitando el contacto visual, pero cada paso que daba por los pasillos parecía pesado, como si cargara con el juicio de todos a su alrededor. Marcelo, por otro lado, se aseguraba de tratarla con amabilidad, animándola en cada pequeño logro, desde organizar documentos hasta ayudar en tareas administrativas. Sin embargo, el ambiente era hostil, y Clara, con su influencia sobre los demás, hacía que las cosas fueran aún más difíciles. Elena empezó a mostrar señales de mejora. Pequeños gestos, como arreglarse el cabello o mantener una postura más erguida, indicaban que poco a poco estaba recuperando algo de su confianza. Pero el progreso no llegó sin tropiezos. En una reunión importante, Clara se aseguró de exponer la inexperiencia de Elena de manera indirecta, preguntando de forma irónica si sabía la diferencia entre los documentos que organizaba. La sala quedó en un incómodo silencio, y Elena, incapaz de responder, dejó caer los papeles que llevaba en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, escapando al baño. Marcelo se enfureció con la actitud de Clara, pero sabía que reprenderla en público podría ser contraproducente. En lugar de eso, buscó a Elena al final del día. La encontró sentada en la sala de descanso, con el retrato de su hija en las manos. Murmuró que tal vez sería mejor volver a las calles, donde no tenía que demostrar nada a nadie. Marcelo se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos temblorosas, y le dijo que nadie debería cargar con la vergüenza de intentar levantarse. No eres una carga, Elena. Eres una oportunidad para mostrar que la fuerza existe donde menos se espera. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a aceptar la presencia de Elena sin dar pelea. Desconfiada, comenzó a investigar el pasado de Elena, decidida a encontrar algo que justificara su desconfianza. Mientras tanto, Elena seguía luchando internamente, dividida entre el deseo de rendirse y la esperanza de que tal vez pudiera reconstruir su vida. A pesar de las adversidades, Marcelo empezó a notar algo que lo impresionaba: Elena no era solo una mujer rota tratando de levantarse. Era alguien que, incluso con una vida destruida, aún conservaba rastros de bondad y resiliencia que lo inspiraban. Por su parte, Elena comenzó a darse cuenta de que la bondad de Marcelo iba más allá de un simple acto de caridad. Él también buscaba algo, tal vez redención, tal vez un propósito perdido hace mucho tiempo. El vínculo entre ellos, aunque sutil, comenzaba a formarse de manera inevitable, uniendo a dos almas marcadas por el dolor y la pérdida. Clara estaba decidida a descubrir quién era realmente Elena. Algo en la presencia de esa mujer inquietaba profundamente su intuición, como una sombra que amenazaba todo lo que ella consideraba estable. Durante semanas, Clara recopiló información, revisando documentos antiguos y hablando discretamente con personas del pasado de Marcelo. Su objetivo era encontrar algo que justificara su desconfianza, posiblemente alejar a Elena para siempre. No se trataba solo de proteger la empresa, sino de preservar el control que ella creía tener sobre el equilibrio en la vida de Marcelo. Mientras tanto, Marcelo seguía invirtiendo en la recuperación de Elena. La motivaba, la ayudaba a enfrentar pequeños desafíos y, poco a poco, veía en ella algo que lo sorprendía, una fuerza oculta. A pesar de cargar con tantos traumas, Elena mostraba destellos de la mujer que alguna vez fue, resiliente y decidida.
Sin embargo, también había momentos en los que su fragilidad era evidente, y Marcelo se preguntaba si realmente estaba ayudándola o solo prolongando su sufrimiento. El punto de quiebre llegó cuando Clara encontró una pista importante. Revisando antiguos archivos familiares que Marcelo había dejado en un almacén olvidado, Clara encontró un retrato amarillento por el tiempo. La imagen mostraba a un hombre junto a una mujer joven y una niña. Al observar más de cerca, Clara notó que la mujer en la foto era Elena, con rasgos más suaves y el brillo de la juventud. Al dar vuelta la foto, leyó una dedicatoria que la dejó sin palabras: con amor, para Elena, la madre que nunca tuve. Clara llevó el retrato a Marcelo. Al principio, él no entendía su significado, pero cuando Clara explicó lo que había descubierto, algo dentro de él pareció derrumbarse. Marcelo reconoció al hombre en la foto como su padre, pero ¿cómo podía estar Elena conectada con él? Confuso e incrédulo, Marcelo enfrentó directamente a Elena, exigiendo respuestas. La intensidad en su voz y el peso de la acusación eran casi insoportables. Elena, acorralada, trató de negar al principio, pero la verdad era demasiado evidente. Entre lágrimas y titubeos, finalmente confesó. Décadas atrás, Elena se había casado con el padre de Marcelo en un momento difícil de su vida. Se convirtió en su segunda esposa, pero el matrimonio no duró. Tras la muerte repentina del padre de Marcelo, fue dejada sin nada, rechazada por la familia de él y obligada a empezar de cero. Las circunstancias y las decisiones equivocadas con el tiempo la llevaron a la ruina. Marcelo, invadido por una mezcla de enojo y decepción, sintió como si todas las certezas de su vida hubieran sido arrancadas. Se negó a escuchar cualquier explicación, acusando a Elena de manipulación. Para él, era evidente que su cercanía no había sido una coincidencia, sino un plan para aprovecharse de su bondad. Elena intentó explicar que no sabía quién era él al principio, que el encuentro había sido realmente una casualidad. Pero para Marcelo, sus palabras sonaban vacías. La discusión alcanzó un punto de quiebre cuando Marcelo, en un gesto de furia y dolor, ordenó a Elena que saliera de su vida. La acusó de haber arruinado no solo su pasado, sino también su confianza en el presente. Elena, completamente devastada, recogió sus pocas pertenencias y dejó la empresa sin mirar atrás. Sin embargo, mientras caminaba por las calles oscuras esa noche, su mente no estaba llena de resentimiento, sino de un profundo sentimiento de fracaso. Se sentía rechazada de nuevo, como si la vida estuviera destinada a negarle cualquier oportunidad de redención. Marcelo, por más que intentaba olvidar lo que había descubierto, no podía ignorar el vacío que comenzaba a dejar la ausencia de Elena. Elena vagaba por las calles de la ciudad como un fantasma invisible entre los transeúntes apresurados. Cada paso era más pesado que el anterior, y la debilidad de su cuerpo reflejaba el desamparo de su alma. No era solo el rechazo de Marcelo lo que la aplastaba, sino la certeza de que, una vez más, la vida la había devuelto al mismo lugar, sola, sin rumbo, sin nadie. Esa noche, el frío parecía más cruel, cortando su piel ya castigada, mientras buscaba un refugio donde pudiera protegerse. En la empresa, Marcelo intentaba seguir adelante. Se enfocaba en el trabajo, en las reuniones, pero su mente a menudo regresaba a Elena. A pesar del dolor y el enojo, no podía borrar de su memoria las escenas en las que ella, vulnerable pero resiliente, intentaba levantarse. Había algo en ella que no podía explicar, algo que lo hacía preguntarse si había sido justo o simplemente cruel al apartarla. Días después, Marcelo recibió una llamada que lo dejó paralizado. Era de un hospital. Elena había sido encontrada inconsciente en una plaza, víctima de neumonía y desnutrición severa. El médico explicó que su estado era grave y que sus posibilidades de sobrevivir dependían de cuidados intensivos. Marcelo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La imagen de Elena, sola y debilitada, invadió sus pensamientos, y una ola de culpa lo abrumó. Sabía que su rechazo había contribuido a ese desenlace. En el hospital, Marcelo encontró a Elena acostada en una cama, con tubos de oxígeno conectados a su rostro pálido. Parecía más pequeña, como si el peso de la vida finalmente hubiera aplastado lo poco que quedaba de ella. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. Tomó su mano fría y sintió un dolor intenso al darse cuenta de lo frágil que parecía,
como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Durante horas, permaneció ahí, observándola, reflexionando sobre todo lo que había dicho y hecho. Se preguntaba cómo había sido tan ciego, tan egoísta, al ignorar la humanidad que había en ella. Cuando Elena abrió los ojos por primera vez, estaba demasiado débil para hablar. Solo miró a Marcelo con una mezcla de sorpresa y tristeza. Él, con la voz entrecortada, le pidió perdón. Le habló de cómo había dejado que su enojo y desconfianza lo dominaran, pero que ahora entendía que ella también era una víctima de las circunstancias, de las decisiones ajenas, de las tragedias de la vida. Le dijo que no sabía si podía reparar el pasado, pero que quería darle un presente diferente, un futuro donde pudiera finalmente encontrar paz. Elena, con esfuerzo, apretó su mano. No había palabras suficientes para describir ese momento. Era como si todo el peso que había cargado durante años comenzara a disiparse, simplemente por el gesto de alguien que, finalmente, la veía como realmente era, una mujer que luchaba, incluso con las fuerzas casi agotadas. Con el tiempo, Elena comenzó a recuperarse. Marcelo, decidido a marcar una diferencia, la llevó a vivir en un departamento que había preparado especialmente para ella. Pero quería hacer más. Inspirado por la historia de Elena, decidió crear un proyecto social para ayudar a personas en situación de calle a reconstruir sus vidas. Y se aseguró de que Elena fuera una parte fundamental de ese proyecto, no como una beneficiaria, sino como alguien que tenía algo que enseñar, una historia que contar. El día de la inauguración del proyecto, Elena subió al escenario para hablar. Estaba nerviosa, pero su voz era firme. Contó su historia, sin ocultar las partes difíciles, y habló sobre cómo un gesto de bondad había salvado su vida. Dijo que nunca había imaginado que volvería a ser vista como una persona con valor, pero que, en ese momento, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mientras hablaba, Marcelo sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Se daba cuenta de que, al ayudar a Elena, también se había rescatado a sí mismo. Había encontrado un propósito, una razón para continuar, algo que había perdido desde la muerte de su esposa. En ese momento, las vidas de ambos estaban conectadas por algo más grande, la certeza de que el amor y el perdón podían transformar incluso las situaciones más desesperadas. Con el paso de los meses, la transformación de Elena se convirtió en un símbolo vivo del poder de empezar de nuevo. Ya no era solo una sobreviviente, ahora era una mujer que había encontrado su propósito, siendo la fuerza detrás de un proyecto que cambiaba vidas. El centro de ayuda creado por Marcelo prosperaba, ofreciendo refugio, alimento y, sobre todo, esperanza a personas que, al igual que Elena, habían sido olvidadas por la sociedad. Pero lo que hacía único al proyecto era la presencia de Elena, quien, con su historia, inspiraba a quienes se acercaban, demostrando que, incluso cuando todo parecía perdido, se podía encontrar luz en la oscuridad. Por su parte, Marcelo había renacido de otra manera. Involucrarse en la recuperación de Elena no solo le dio propósito, sino que también despertó una empatía y una capacidad de liderazgo que no sabía que tenía. Descubrió que, al ayudar a otros, estaba reconstruyéndose a sí mismo, llenando los vacíos que la pérdida de su esposa había dejado. Más que un empresario exitoso, se había convertido en un hombre que marcaba la diferencia. Una tarde, Elena se acercó a Marcelo con una propuesta. Quería que el centro organizara un evento comunitario donde aquellos que habían sido ayudados pudieran compartir sus historias. Marcelo aprobó la idea de inmediato, sabiendo lo poderoso que sería para todos los participantes. En los días siguientes, Elena se dedicó a organizar el evento con una energía que la sorprendía incluso a ella misma. Ver a las personas unirse, reír y trabajar juntas le daba una sensación de pertenencia que durante años había creído imposible. El día del evento, el centro estaba lleno. Sonaba música, los niños corrían por el patio y el aroma de comidas sencillas pero reconfortantes llenaba el aire. Elena subió al escenario improvisado, un poco nerviosa pero decidida. Cuando comenzó a hablar, el silencio invadió el lugar. Compartió no solo los momentos más difíciles de su vida, sino también las lecciones que había aprendido. Habló sobre lo fácil que era caer y perderlo todo, pero también sobre la fuerza que se encontraba al empezar de nuevo, incluso cuando parecía no haber razones para seguir luchando.
Mientras Elena hablaba, Marcelo observaba desde el público con el corazón lleno de orgullo. Sabía cuánto significaba ese momento para ella, pero también se dio cuenta de cuánto había cambiado él mismo. Por primera vez, sintió que ya no estaba atrapado en el pasado. Había algo liberador en saber que el futuro podía construirse con las propias manos, especialmente cuando ese futuro se compartía con aquellos que más lo necesitaban. Al final del discurso, Elena sostuvo el micrófono con firmeza y agradeció a Marcelo. No solo por las oportunidades que él le había dado, sino por creer en ella cuando ni siquiera ella creía en sí misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y confesó que, aunque todavía quedaban cicatrices, sentía que finalmente había encontrado paz. El público se levantó en aplausos cálidos, no solo por ella, sino por todo lo que ese lugar representaba. Mientras los aplausos resonaban, Clara, quien había permanecido al margen durante tanto tiempo, se acercó a Marcelo. Con un semblante diferente, menos cargado de desconfianza, admitió que estaba equivocada sobre Elena. Había visto algo que antes no quería aceptar, la fuerza de una mujer que no se rendía. Marcelo simplemente asintió, con una leve sonrisa, como si supiera que, en esa travesía, todos habían aprendido algo. Esa noche, mientras el centro se vaciaba y las luces comenzaban a apagarse, Elena y Marcelo se quedaron sentados en silencio, observando el lugar que habían construido juntos. Había una tranquilidad compartida, una comprensión de que, aunque la vida fuera impredecible, habían encontrado algo que los unía, la certeza de que habían marcado una diferencia.